¿Qué tal, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, muchas gracias por el favor de su compañía en esta producción de Expreso Querétaro en Blanco y Negro, en este podcast para que usted pueda también conocer lo más relevante de los temas que obviamente se generan en Querétaro, México y en el mundo. Mi querido Mario León, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Aurelio? Bien, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí en este Superforo Expreso. Saludos a nuestros amigos que nos ven desde el otro lado del mundo, ¿no? Del otro lado del mundo, ahora sí que de Expreso Querétaro para el mundo. Para el mundo. Adán Olvera, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues hay un tema que tiene que ver con la seguridad en Querétaro. La zona metropolitana de Querétaro, sin duda alguna, se ha convertido complicada, particularmente hacia el municipio de Corregidora. Los límites con el municipio de Guanajuato han generado situaciones pues complejas que se tienen que atender y que se tienen que resolver. Y la semana pasada, la Fiscalía General del Estado de Querétaro estaba realizando un cateo, una serie de operaciones en diferentes puntos, incluso de la zona metropolitana de Querétaro, y lamentablemente en este resguardo que tenía justamente en esta operación, un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, pues perdió la vida. Fue asesinado, no perdió la vida. Fueron acribillados y emboscados de manera artera y cobarde, y salvajemente asesinado, por la espalda, en cumplimiento de su deber, que hay que reiterarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Algunos amigos nos comentaban y decían, oye, los niveles de seguridad están disminuyendo en Querétaro, o dicho de la otra forma, la inseguridad en Querétaro parece que va creciendo, mi querido Mario. Yo agregaría a tu comentario, Aurelio, que no es un problema solamente de Querétaro una zona complicada, claro, un problema complicado en esta zona. No, es un problema pues nacional. ¿Cuántos años llevamos con esto? Hace 4 o 5 años nos doraron la píldora, 5 años creo, ¿no? De que allá se había acabado. Este fin de semana me tocó pasar por la 57, muy complicado transitar el viernes, pero lo que sí hay que reconocer es que ya la Guardia Nacional está en cada tramo, cada 4 o 5 kilómetros. O sea, sí están combatiendo el huachicol. Habría que ver también pues también que lo hagan efectivamente, claro, en la zona donde deben hacerlo, que es en Guanajuato, el punto más rojo, ¿no? Sí, claro. Y aquí Corregidora pues está desgraciadamente está pagando con la seguridad, la vecindad tan cercana con Apaseo y con Celaya, ¿no? Cuando aquí en Querétaro escuchamos Castillo, El Romeral, Jerécuaro, Los Ángeles, todas estas zonas, todo el límite con paseos entre claro, Querétaro y Guanajuato, son zonas muy calientes, son zonas muy complicadas, donde yo también agregaría qué pasa entonces con los habitantes de estos lugares, sin satanizar y sin señalar, que no se dan cuenta quiénes andan por ahí, quiénes llegan a vivir, quiénes andan circulando por ahí, a qué se dedica mi vecino, qué hace pero ¿qué se va a querer meter uno en eso? Está infestado de todo ese tipo de actividades. Un habitante de Castillo, de toda esa zona, incluso de Ceja de Bravo, de todas esas comunidades, pues ¿qué se va a querer meter con estos malosos, no? O sea, más bien yo creo que sí es trabajo de la autoridad, hay que decirlo, de este lado y del lado de Guanajuato. Otro. Pero imagínate, en este operativo que llevaba a cabo la Fiscalía General del Estado de Querétaro, yo tengo aquí algunos datos, 10 personas detenidas nada más ahí. En este mismo operativo, imagínate, 48 vehículos que obviamente incautó la Fiscalía General del Estado de Querétaro, además de carros tanques. Esperemos que no salgan al tercer día, ¿no? Sí, también esperamos pero es la historia no de Querétaro, es la historia nacional. A ver, yo sin ser experto en seguridad, estaban dentro de la comunidad realizando un operativo. Estos policías daban resguardo en la carretera. Así es. Alguien salía entonces, le abrieron paso a alguien o alguien iba ahí para atacar a estos policías. Y a mí me llama la atención porque no ha habido de este tema una versión oficial de la Fiscalía General de la República. No la va a haber. Que ya deberíamos saberlo en el supuesto combate que han iniciado las autoridades en contra del robo de combustible, mi querido Mario. Yo creo que el FGR tiene problemas mucho más graves. Digo, es muy lamentable lo que pasó aquí en Querétaro, pero para la FGR pues no creo que lo que haya pasado en Corregidora, por desgracia, si lo comparas con la pesadilla que se vive en otras partes del país, no creo que sea una prioridad para FGR venir a aclarar el tema de Corregidora. Desgraciadamente el policía ha caído en funciones, que por cierto se le hizo un homenaje, digo, desgraciadamente no podrá, pues el homenaje, y en eso queda. El oficial Corona. Ojalá que indemnicen bien a la familia. Ojalá que así sea. Que entiendo que la familia esté a salvo también y que tenga asegurado
lo que antes tenía cuando él vivía, ¿no? Una familia que había llegado de la Ciudad de México, fíjate, y él vivía solo aquí en Querétaro, era un muchacho joven, realmente el oficial, y me llamó la atención el otro detalle, dos. Uno, que el alcalde Chepe lo vi consternado, lo vi conmovido por esta situación. Son cosas que le pegan a él porque lo ha vivido en carne propia. En carne propia, ¿no? Él es hijo de un policía y que también su papá, en paz descanse, también falleció en cumplimiento de su deber. Y luego el otro, bueno, pues lo que representa y significa como un reto que tienen que atender y que tienen que cumplir también las autoridades. Y algo también lamentable proceso, de este hecho también es que de por sí ellos batallan mucho en reclutar policías porque ya nadie quiere ser policía, obviamente, o sea, este hecho te lo viene a confirmar, ¿no? Sí, actualmente se batalla mucho para formar un policía, primero para reclutarlo y luego para capacitarlo, ¿no? Porque muy poca gente quiere ser policía y estos hechos lamentablemente pues abonan al descrédito de la profesión, ¿no? Y para que muchos papanatas salgan con que no, es que todos los policías son corruptos y todos están metidos. No, bueno, o sea, pero hay mucho papanata que lo dice. Pero que entonces no tengamos policía o qué. O sea, es lo que quisieran muchos. Que ahí había que agregar que se juegan la vida todos los días. Que Querétaro es si no el único de los pocos estados, para no exagerar, que todos los policías, tanto estatales, de la Fiscalía y municipales, están y han pasado por el examen de control de confianza. Yo sé que mucha gente piensa, o incluso también nosotros hemos llegado a pensar que no es cierto, que a lo mejor que la policía de Querétaro social, pues nada es ideal en este mundo, mucho menos en México. Sí, claro, claro. Pero bueno, de eso a desacreditar el oficio o el trabajo de una persona que además perdió la vida en funciones, creo que es muy injusto y por decirlo menos injusto. Sí, ¿no? Hay cosas tan mezquinas y tan ruines que empezaron a soltar un asqueroso rumor de que estaban desarmados estos policías municipales y que fueron atacados. ¿Pero con qué fin era ese rumor? Pues, hay mucho desgraciado en esta vida, hay mucho hijo de toda su... claro. O sea, pero para decir que el Estado o el municipio no los tenía... Que no había una capacitación adecuada, que no había un protocolo, que no se había seguido, que el oficial debió haber estado, yo también leí esa parte, fuera de la unidad, a pie a tierra, como le llaman, y que debió haber estado atento, o sea, que alerta. Bueno, pues habría que ver también si en Guadalajara o en Veracruz, donde también están estas personas, o en cualquier Zacatecas. Hay mucho papanatas que se siente experto en materia de seguridad y hay muchas cosas es que si hubieran, pues no fue así, les llegaron por atrás, perdón. Claro, sí, claro. O sea, y un ataque así es imposible de prever, ¿no? Sí. Vi al gobernador que también se vuelve a solidarizar con Chepe Guerrero ahí en Corregidora, pero en el entendido, ¿no? De que para el gobernador obviamente significa pues un dolor, una situación que consterna a la sociedad queretana, pero también que indigna también a las mismas autoridades. Indigna a mucha gente que dice que la seguridad y mucha gente que dice qué está pasando en Querétaro, pues ¿qué está pasando? Para empezar, si tú eres de los que compras guachicol, pues deja de comprarlo. Si tú eres el que le compras al dealer de la esquina ese polvito o esos chochitos, pues deja de comprarle, A mí me dijeron, este fin de semana me decía alguien, no hablen de esto que pasa en Querétaro, que en la tienda de la esquina y todos saben, los taxistas saben dónde venden mota y cosas. A ver, si vas todo el mundo lo sabe. Si vas en la carretera y ven luego y se ve el guachicol, y pasa la policía, la Guardia Nacional, pasa enfrente, ¿qué hacen? Ahora, ¿será que el crimen, lo que se oye muy fuerte, que el crimen organizado, que estos grupos criminales quieren asentarse en Querétaro? Pues seguramente, seguramente. Incluso el gobernador se refirió ayer porque también hubo un informe de México Evalúa también muy duro sobre Querétaro, diciendo que estaban intentando asentarse aquí, y el gobernador ayer reaccionó a esa nota que publicamos el domingo en el diario Querétaro, y él reaccionó diciendo pues que se han intentado y que van a seguir intentándolo, pero que ellos han trabajado exitosamente para sacarlos o por lo menos para detenerlos, y que van a seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Digo, no esperábamos menos en declaraciones del gobernador ante este hecho y ante este informe, y pues yo creo que también hay que medirlo en su justa dimensión a nivel nacional, cómo está el problema, recordar que es un problema, el tema ahí principalmente es huachicol en esa zona, y eso es un tema también federal que lleva años
no solamente con Morena, también con el PRI, antes con el PAN. Completos, mi querido Mario. Varios No se ha podido resolver. Bueno, pues el tema está ahí sobre la mesa. Me parece que el tema de la seguridad va a dar mucho de qué hablar rumbo al 2027, de lo que van a tener que atender y cuidar las autoridades municipales. Y lo que es lamentable es que se politiza esto, ¿no? También. Bueno, pues es que no falta. Finalmente no resuelve nada politizarlos, nada más se critica. Está bien, digo, yo entiendo que los de Morena critican a los del PAN criticarán a Morena en los estados en los que pasa, que son muchos más. Yo creo que ahí sale perdiendo mucho más Morena porque gobiernan más estados, gobiernan 23 estados, ¿no? Y muchos de estos están calientísimos, ¿no? Bueno, déjeme hacer una pausa, hacemos una pausa, señores. Gracias, no tiene Aurelio. inconveniente. Gracias, estamos en Expreso Querétaro, el podcast que nos puede seguir. Blanco y negro. Blanco y negro, que nos puede seguir en todas las negro. plataformas digitales. Ahí, en Cuadratín, en Diario de Querétaro, en Mario León, en Aurelio Peña, en Querétaro 24. Pero que sea nuestro canal, ¿no? Sí, por supuesto, que nos siga en esta producción, además a través de la plataforma de Expreso Querétaro. La pausa y volvemos. Gracias. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro, en Foro Expreso, nuestro podcast imitado, jamás igualado. Por supuesto, además con la producción, obviamente. Ya nos dijo aquel invitado que es un profesional. Gracias. Y le damos la bienvenida a Luis Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas. Bienvenido. Luis, gracias, bienvenido. Vocal, ¿cómo estás? Gracias a los tres por esta invitación. Es siempre un placer y un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, bienvenido siempre, Vocal. El agua se ha vuelto un tema, yo creo que muy especial en los últimos días en Querétaro. Lo ha sido siempre, pero hoy más que nunca con este proyecto Batán, agua para todos, y de una vez le entro, ¿no? Al tema de Batán, agua para todos. Vez, claro. Pues principalmente porque nos explique el tema del Batán, porque hay muchas dudas, se dice mucho del proyecto, se dice, se platica. En reuniones se ha dicho que son mentiras algunas de las que se han dicho. Se platica mucho. Que si es posible, que si es viable. Que y si se malinforma mucho en algunos actores que hay, sobre todo en la parte política, se ha politizado mucho el tema. Entonces, cuando se politizan las cosas, a veces la información no es precisamente la correcta, ¿no? Porque cada quien quiere llevar agua a su molino. Sin embargo, la información es muy básica, a final de cuentas. ¿Y saben quién es la persona que, digo, ya que estamos aquí en confianza, quién es la persona que nos ayudó a explicar bien qué es el tema del Batán? Fue la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Cuando ella sale en la mañanera a explicar realmente qué es legal, qué es viable y cuál es el proceso, que es un sistema, ¿qué es el sistema del Batán? Al final de cuentas es un sistema de reuso de agua, de reuso indirecto de agua, que esa palabra es clave, la palabra indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque el agua tiene que reposar en un cuerpo de agua de la Federación, de la que rige la Conagua. En este caso es la presa del Batán, por eso el sistema se llama Batán, porque la presa o el cuerpo de agua federal que va a servir para este objeto es la presa del Batán. Entonces, este es un sistema de reuso indirecto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Rehusar el agua? Sí queremos rehusar el agua. Nunca hemos dicho que no. Es agua residual. Es agua de todos tipos, tanto pluvial como agua regenerada, que es un paso más a lo que conocemos como agua residual, ¿no? Es un proyecto de economía circular. El origen del agua sí puede ser, sí es el que está en las casas de las y los queretanos, en los comercios. Y esa agua se conduce a estaciones regeneradoras de agua. O sea, vamos a invertir una muy buena cantidad de dinero en 3 estaciones regeneradoras. 2 que ya existen, que una prácticamente se tiró y se volvió a hacer para precisamente mejorar la tecnología, y la otra también está en este proyecto. Si se aprueba, se va a hacer, que la estación regeneradora de San Pedro Mártir. Con esto vamos a juntar 1,800 litros por segundo de agua. Es un montón de agua. 1,800 litros por segundo es más grande que Acueducto 2. ¿Todo eso tiramos? Sí, más. ¿Más? No, tiramos cerca de 3,500 litros por segundo, básicamente, ¿no? O sea, y no necesariamente tiramos. Hay agua que se usa para riego y que no se aprovecha. Que no se aprovecha, ¿no? En esta ocasión, el sistema del Batán es un sistema muy amigable porque va a atacar 3 temas al mismo tiempo. Va a atacar el tema del abastecimiento de agua, que nos va a ser más generoso que Acueducto 2, va a ayudar en el tema de saneamiento, que ahorita Querétaro, no crean que estamos muy bien en temas de saneamiento, se sanea 47% del agua que se consume.
y con esto vamos a llegar a más del 80 y vamos a ayudar mucho en el impacto ambiental, que eso es bien importante, que este proyecto es muy noble para eso. Vamos a dejar descansar cerca de 30, 40 pozos aproximadamente en la zona metropolitana y eso va a ayudar que los acuíferos no sufran ese sobreexplotamiento. La principal duda sobre el proyecto del Batán es la reutilización del agua, que cómo es posible que reutilicemos agua residual para que regrese a nuestros hogares. Porque hay tecnología, porque realmente todo el agua en el país, al final de cuentas, de alguna forma u otra se reutiliza. Lo que se ocupa en otras ciudades que también lo sacan, toda aquella ciudad que saque agua de una presa, de un río. Yo nada más pregunto, ¿qué presa en México? Por Chapala. Sí, o sea, Chapala, ¿de dónde se surte? ¿De qué río? No, bueno, nomás le pregunto, es del río Lerma. Los Alpes suizos están en Suiza, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, realmente se hace, lo que pasa es que no se hace de forma ordenada, legal, como debe de ser, ¿no? Y aquí el gobernador lo que nos hace es siempre por la derecha. ¿Es un agua similar a la que tendríamos con el proyecto Batán? Lo importante es que el agua va a cumplir y eso lo explicó muy bien la presidenta, con todas las normas oficiales mexicanas. Dice, o sea, el agua va a ser de igual o mejor calidad que la que estamos consumiendo ahorita. Dicen los opositores al proyecto que no hay, que con agua, lo dicen, he visto videos del señor del sombrerito, que no hay, que con agua no ha dado autorización y que además no se cumple. Y que debería haber una norma de la Secretaría de Salud, no de Conagua. Hay una norma que se tiene que cumplir en la Secretaría de Salud, la 127, que es la que COFEPRIS y la de consumo humano, digamos, ¿no? La que lo califica humano como consumo humano. Tenemos, ¿no?, 3 normas oficiales mexicanas que hablan de tema de regeneración y de tratamiento, y tenemos una de COFEPRIS de potabilización. De la Secretaría de Salud. De Secretaría de Salud. Todas se tienen que cumplir. No es negociable no cumplir la norma. No es negociable. Si no cumple una, no puede no llegar hay hasta proyecto. un hogar. Si no se cumple una, no hay proyecto. Vocal, pero no sería bueno, breve, en un minuto, poder explicar en qué consiste el proyecto, porque mucha gente dice, la presa del Batán, yo voy ahorita, está llena de lirio. Sí, no, el proyecto consiste realmente en poder regenerar el agua que consumimos todos los queretanos, trasladar esa agua, conducirla en un acueducto de cerca de 18 kilómetros, tubería básicamente, hacia un arroyo cercano a la presa del Batán. El agua se desemboca en ese arroyo pasa por un humedal, que es una solución basada en la naturaleza, que no es otra cosa más que otro filtro de agua también para poder filtrar de forma natural el agua, y el agua ahí se va a diluir con el agua pluvial que tiene la presa. El agua que tiene la presa del Batán es agua producto de las lluvias, y va a tener un proceso de dilución. Ahí va a reposar, como dijo la presidenta, un cierto tiempo, o sea, un poquito más de mes y medio aproximadamente va a reposar, va a tener un proceso de dilución y después va a ser extraída en una obra de toma y se va a potabilizar, se va a hacer una potabilización con tecnología también de última generación, como realmente con la mejor tecnología, y no es una sola tecnología, son una combinación como de 4 o 5 membranas, ósmosis, carbón activado, ultravioleta, ozonificación, no sé si ya lo dije, varias tecnologías al mismo tiempo, y eso tiene que asegurar, y eso, si no habría proyecto, que la calidad que vamos a después ya distribuir tiene que ver controles, evidentemente, controles sistematizados, automatizados en tiempo real acerca de la calidad del agua, y tenemos que garantizar. ¿Y quién va a garantizar? Nosotros, el Estado. El Estado es el garante, el que va a garantizar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de que llega el agua a los colectores, pasa después por el humedal, llega a la presa del Batán, de 2 meses y luego llega a la planta potabilizadora? Un par de meses. Un par de meses. Es un proyecto que obviamente está considerado de esa manera, pero la parte técnica como que no ha quedado claro para muchos, y se han generado también pues muchas especulaciones al respecto, Vocal. ¿Qué hay que decir desde la parte técnica? Porque no ha habido técnicos que expliquen de qué se trata este proyecto. No, realmente, porque al final de cuentas, por más que hemos explicado más o menos la parte técnica, pues la gente de oposición o no le entiende realmente a la tecnología y realmente dicen agua de drenaje, ¿no? Y de ahí no sale. Mencionabas tú en alguna reunión informativa que Acueducto 2 es algo similar, o sea, Acueducto 2 actualmente es el proveedor del 50%. Del 40%. Del 40%
50% que Pero son proyectos diferentes, ¿no? Son proyectos diferentes, claro. O sea, son proyectos diferentes, y que van a convivir en el tiempo. Pero Acueducto 2 funciona actualmente, o sea, digamos, el agua que consumimos actualmente viene de Acueducto 2. Sí, que es un... ¿Qué tanta diferencia va a haber en la calidad del agua de Acueducto 2 con la del Batán? A ver, el agua de Acueducto 2, cuando nosotros la extraemos del manantial, no es agua potable. O sea, pasa por un proceso de potabilización. Viene de la presa de Zimapán, Viene cerca de la presa de Zimapán, en un manantial que nace precisamente muy cercano, justo en la frontera con el estado de Hidalgo, cerca de la presa de Zimapán. Que recibe las aguas de la Ciudad de México. Pues ahí se los dejo. Sí. El río Tula, el río Moctezuma. El río Tula se convierte después en el río Moctezuma. El río Moctezuma nace después de la presa de Zimapán. Y el proceso es un proceso de potabilización. ¿Lo hacen ustedes también o lo hacen con agua? Nosotros potabilizamos. Okay. Pero eso es traer agua. La potabilizadora de Acueducto 2 está en la comunidad de San Javier, en el municipio de Cadereyta, ya entre la Cabecera y Bizarrón. Ahí está, ahí está la potabilizadora. Es una potabilizadora que puede potabilizar 1.500, 1.600 litros por segundo y funciona todos los días, 24 horas al día esa potabilizadora. ¿Por qué si es tan favorable ese proyecto y puede servir para resolver la crisis hídrica que se avecina en varios estados de la República, particularmente en Querétaro? ¿Por qué hay tantos negativos? Pues por la desinformación, yo creo, por miedo. Sabíamos, en los países en que esto ha sucedido también ha habido una resistencia. La resistencia al cambio social es natural, o sea, no es algo tampoco nuevo, que no sabíamos que íbamos a enfrentarnos a ciertas resistencias. Evidentemente estas resistencias, cuando se le suma una carga política importante, pues lo hace un poco más ¿Se ha politizado? Sí, se ha politizado. ¿Y es la mejor opción que tenemos hoy por hoy esta? Sí, yo creo que es la mejor opción porque es como mencionamos en un proyecto, matamos 3 temas importantísimos, que es el abastecimiento, el saneamiento y ayudamos al medio ambiente. Cualquier otra nada más arregla a lo mejor el tema de abastecimiento, por ejemplo, y no arregla el tema de saneamiento. Y otra crítica ni arregla el tema de medio ambiente. Es el alto porcentaje de fugas, que yo tengo entendido que no solamente ese problema existe solamente en Querétaro, existe en la Ciudad de México, etcétera, de que se tira muchísima agua en la red, por fallas en la red, por lo vieja, por falta de mantenimiento, por falta de inversión, porque también los gobiernos han retrasado las inversiones. Sí, porque no se ven. En eso, porque no se ven, porque no genera votos, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Pero aquí en específico el proyecto Batán critican mucho que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos aquí a la senadora Beatriz Robles, que comentó, dijo, pues deberían primero de arreglar el problema de las fugas en lugar de arreglar el problema de irse a un proyecto como el Batán. Pues ella nos dijo. Sí, la bronca es que no sabe lo que es la dimensión de lo que es arreglar 3.500 kilómetros de red en el tema de fugas. En el tema de fugas, evidentemente, traer más agua para tirar más agua no es negocio. Actualmente es como de 50%, ¿no? Cerca del 40 ¿Y eso va a quedar resuelto paralelamente, digamos, con el proyecto del Batán? Se trabaja año con año, precisamente el tema de fugas. Ahorita la instrucción del gobernador es que arreglemos las fugas en menos de 24 horas. Más del 90% de las fugas ya se están arreglando en menos de 24 horas. Ironía, o sea, prometer que no va a haber prometer que no va a haber fugas no es... Eso no tiene caso. Pero hay otra cosa, Vocal. Las plantas tratadoras de agua que hoy existen en Querétaro, casi ninguna funciona. ¿O hay alguna que esté funcionando? Sí, claro. Esta, por ejemplo, la San Pedro Marte funciona bien, por ejemplo. ¿Cuántas? Y es la la más grande. ¿De cuántas? Hay muchas. Hay muchas plantas, muchas particulares. La Sur es la que estamos ahorita interviniendo para que funcione muy bien. La de Corregidora. No, pero es la que estamos interviniendo ahorita ya. Para que sea parte del proyecto Batán. Es correcto. Y ya le estamos metiendo la tecnología. Nos vamos a ir a un corte. Dispénsenme que los interrumpa, pero tenemos que hacer un corte, ¿no? Ya regresamos con más aquí en Blanco y Negro. Sale. Bueno, pues seguimos platicando con el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy. Gracias, vocal. Y bueno, el tema del Batán, ¿qué pasa si ese programa, ese proyecto tan importante para Querétaro está hoy en discusión en el Congreso del Estado, se ha politizado, no se aprueba, como muchos también consideran, incluso apuestan que así va a ser? Bueno, eso, nosotros somos muy respetuosos del Poder Legislativo en el sentido de que lo que ellos decidan es lo que se va a acabar, es lo que vas a acabar haciendo. Si no se llega a aprobar, pues evidentemente nosotros tendremos que, por lo pronto, en los siguientes 2 años, 3 meses que nos quedan de administración, pues estiraremos la liga para que le alcance el agua a la gente de Querétaro. ¿Para cuántos años daría el proyecto El Batán
agua para Querétaro. No, estamos hablando de que con esto podemos garantizar cerca de 30 años aproximadamente que va a haber agua a la gente como estamos acostumbrados. Por eso, que aquí que en Querétaro tenemos, en la zona metropolitana de Querétaro, tenemos la bendición de tener agua 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, cosa que pues, si se van ustedes a estados como Puebla, por ejemplo, ahí van a... Ahí tienen agua 3 días a la semana. Como sucedía en Querétaro. Yo cuando era niño aquí en Querétaro, mi mamá me decía, es que llegó agua en la noche, un viernes en la mañana, no, y se llenaba la cisterna porque llegó agua en la noche. O sea, así era Querétaro, o sea, no, o sea, ya se nos olvidó, ¿no? Pero Querétaro era como Puebla. El frustrado proyecto del acueducto 3 era dependiente de la presa Zimapán. Digamos que el proyecto Batán es el alternativo al cancelarse el acueducto 3 por el gobierno federal, ¿no? Básicamente, el acueducto 3, que era el proyecto original en el que invertimos. ¿Y qué bondad tenía? Invertimos el primer año en esfuerzo. ¿Qué bondad tenía que la presa de Zimapán era una presa que nunca se vacía realmente? O sea, es una presa que siempre tiene agua. Más garantizado la base. Sin embargo, también esa presa tenía 2 problemas muy grandes. El primero, que la compartíamos con el estado de Hidalgo, de Hidalgo, y pues realmente, aunque tengamos nuestro lado queretano, por ejemplo, ahí en la zona turística de Sibanzá y demás, tenemos nuestro lado queretano de la presa, pues tú al sacar agua de un lado, pues haces un efecto popote. Depende del gobierno de Hidalgo. Haces un efecto popote, porque pues le sacas aquí, pero pues, sale de Hidalgo. Sale de allá. Que es un gobierno de Morena, digamos. El gobierno del gobernador no estaba muy de acuerdo, pero el problema más grande con el que nos enfrentamos fue el tema con la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad tiene concesionada esa agua por parte de la Conagua para generar electricidad. Realmente, en la Constitución, realmente en la ley se dice que hay prelación para el uso de agua y el público urbano va adelante incluso que la agricultura y va adelante que la generación de electricidad para el uso humano va primero, ¿no? Pero pues realmente en aquella época pues el gobernador mismo fue a tocar puertas a la federación con el anterior director Manuel Bartlett, y la respuesta, que tengo entendido que es el que bloqueó todo el proyecto, y la respuesta no fue en el pastel, ¿no? Y la respuesta fue en el pastel, exactamente. Vocal, ¿por qué se habla de 3 cantidades que ahora es el otro argumento de los opositores a este proyecto? 9, 11, 41, creo que son los datos. 1,000 millones. 9,000 millones, 11,000 millones, 40. El costo real del proyecto es de 9,590 masiva, eso da los 11,000. O sea, si a los 9,500 le sumas el IVA, ahí te van a dar los 11,000. O sea, ahí ¿quién pone ese dinero? Esa es la primera respuesta. Ese dinero, eso es lo que costaría el proyecto si nosotros tuviéramos el dinero constante y sonante en una sola exhibición. Si la federación hubiera puesto el dinero, aquí están. Que la federación no ha puesto un peso para ese proyecto. No, y nos dijo que no va a poner, que no hay recurso para este proyecto, ¿no? Entonces como dijo, para la carretera, para pero bueno, pero es una realidad. Al final de cuentas, fue muy clara la presidenta. Ya no vale quejarse, digamos que la realidad fue muy clara la presidenta, se le plantearon a la presidenta las opciones. El gobierno estatal ahorita no cuenta con esa cantidad, y a la presidenta se le dijo cuando se le presentó el proyecto y se pidió el apoyo financiero para la ejecución del proyecto, y la presidenta dijo que no, pues la otra opción era, al final de cuentas, una asociación público-privada. O contratación de deuda local. Lo que pasa es que no nos da el techo para la contratación de la deuda. Entonces, no era opción. Por eso es que dice el gobernador, si Gilberto Herrera nos trae 11,000 millones de pesos, hacemos el proyecto con dinero propio. En la pregunta de Adán, ¿ese dinero lo pagaría el gobierno del estado? Lo paga la Comisión Estatal de Aguas. Y aquí es algo bien importante. Este proyecto es sustentable financieramente. Los modelos financieros, todos por el mismo crecimiento que tiene la población y demás, el modelo financiero da para que no haya un incremento en la tarifa de agua. Esto es bien importante. No va a subir. No. El gobierno del estado no va a pagar por esto, lo va a pagar la Comisión Estatal. Somos parte del gobierno del estado, claro está, pero somos una entidad paraestatal, ¿no? Entonces, pero también el usuario lo va a pagar, Lo paga el usuario, pero sin incremento en el costo del agua. Pero como hemos pagado el Acueducto 2. Como lo está pagando Acueducto 2, como paga Acueducto 2. Ahorita tú en tu casa, todos en nuestra casa que pagamos un recibo de agua de la Comisión Estatal de Agua, estamos pagando Acueducto 2.
entonces estábamos hablando del tema del APP. El APP realmente es un esquema financiero que se hace en otras partes de la República y, por ejemplo, y también para temas de agua en Baja California, una desalinizadora y demás es con sistemas APP, ¿no? Entonces, es la alternativa que realmente tenemos, porque si no tenemos el dinero disponible, esta es realmente una necesidad básica que realmente sí impacta en la calidad de vida. Implica endeudamiento entonces, ¿no? No está considerada la APP como deuda. No, fíjate, como deuda. no. Al final lo fondea y eso lo dice la USEF, que es una institución de la Secretaría de Hacienda. Es realmente como una obligación. Digo, por decir algo, es como si estuviéramos, tu hijo va a la escuela. ¿La colegiatura es una deuda o es una obligación de pago al final del día, no? Al final de cuentas no es una deuda. Las mamás dicen que es obligación. No, pero si sale tu hijo de la escuela y ya no tienes una deuda, no contrajiste una deuda con una institución y pagas un servicio, pues. Pagas realmente un Ahora, servicio. el objetivo del proyecto Batán es garantizar. Aurelio, perdón. Dime. ¿Cómo llegamos a los 41,000 millones? Sí, porque es una sí, matemática sí. muy fácil. La misma legislatura, las reglas para nosotros poder presentar el proyecto a la legislatura indican que tienes que poner el costo total del proyecto a través de los años, incluyendo mantenimientos. Los 30 años de operación, digamos. Incluyendo mantenimientos, incluyendo muchas cosas, ¿no? Incluyendo inflación. El costo financiero. Es para que lo entienda la gente, es como si compras una casa de Infonavit. La casa a lo mejor cuesta... Carísimas, por cierto. Bueno, vamos a poner para números cerrados. Pasan 15 años y todavía no los pagas. ¿No? Vamos a poner un número cerrado. Cuesta $1 millón la casa, ¿no? Entonces, tú tienes $1 millón, pues no vas a tener que contratar un crédito Infonavit. Y tienes $1 millón, pagas la casa y te costó $1 millón. Esos son los 9,590. Así es. Pero ¿qué pasa si la casa la compras a 30 años? Al final de los 30 años a lo mejor acabaste pagando 3 o 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, ese es el número que está usando la costo financiero. Como comprar un automóvil. Financieros y demás. No, y no solo financiero. No solo financiero, de mantenimiento, de operación. Así me pasa con las vacaciones de 3, 4 años, todavía las debo. De reposición de infraestructura, porque la infraestructura tienes que reponerla en cierta cantidad de años porque tiene una depreciación. O sea, todo está calculado en el modelo. Y sí se estarían asegurando 30, 50 años de agua. Sí, claro. Por eso necesitamos que haya todo eso incluido para que cuando al final del periodo pase a ser propiedad del gobierno, para propiedad en este caso de la Comisión Estatal de Aguas. De la sociedad queretana. De las y los queretanos, que al final de cuentas fueron los que pagaron el agua con sus recibos mes a mes, aunque no les vaya a subir el costo del agua. Y pagaron la infraestructura. La infraestructura, va a ser de ellos, que la infraestructura en ese momento esté en óptimas condiciones. En una reunión informativa tú comentabas que Acueducto 2 se acaba de pagar en el 27. En el 27. En el 27, o sea, digamos, lleva 20 años pagándose el Acueducto 2. Por eso... El actual sistema. Llevamos los ciudadanos. Llevamos pagándolo. Llevamos todos en nuestros recibos de agua, ¿no? Entonces va a acabar de pagarse en el 27 y empezaría el Batán. Y por eso también el Batán empezaría en el 28. Entonces, por eso, al final del día, ese traslape de tiempo nos va a dar chance de hacer una reserva también que nos lo está pidiendo la ley de como de 600 millones para que sería como la garantía y demás, ese traslape. Y sobre todo ese traslape del dinero que vamos a dejar de pagar por Acueducto 2 en el tema de todo lo que es el capital y toda la infraestructura y demás. Y esa es la razón por la que no sube la tarifa. Sí, claro. Porque lo que pagas actualmente se deja de pagar y se empieza a pagar el nuevo sistema. Yo escuché que tiene prisa el gobierno de Mauricio Curi para aprobar y para llevar a cabo este proyecto, para hacerlo antes de que termine su administración. ¿Sí tiene prisa? Sí, no. A ver, la prisa es por la urgencia de la necesidad que hay de que Querétaro no baje la calidad de vida de los queretanos. O sea, de que sí vamos a tener problemas de agua en el corto, mediano plazo, sí va a haber problemas, y en el largo pues mucho ¿Qué tan más, corto? ¿no? No, a ver, yo sí le he dicho al gobernador, el gobernador me ha preguntado, oye, ¿qué pasa si no lo hacemos en este mes? Yo como quiera hacemos estirar la liga, tandeamos tantito aquí, tandeamos tantito acá y acabamos la administración. Pero esa no es la idea. A ver, la idea es dejar un mejor Querétaro que el que nos encontramos. La idea. Ahora, mucha gente dice sería un problema para el siguiente gobierno. Sería un problemón para el siguiente. No un problema, un problemón. Quien llegue. No sabemos quién va a llegar. No vamos a. Si llegan los de enfrente, no sabemos de qué partido. No sabemos. ¿Harían lo mismo? Se tiene que hacer un proyecto muy posiblemente eso, si lo niegan ahorita, muy posiblemente lo vayan a acabar. Por ejemplo, llega el señor del sombrero, digámoslo bien, es el diputado federal Gilberto Herrera, que es el principal opositor al proyecto. Si llegara a ser gobernador él,
¿qué haría para darle agua a Querétaro? Pues mira, puede hacer dos cosas, puede hacer el mismo ¿Qué opciones proyecto, tiene? puede hacer el mismo proyecto o puede empezar a darle menos agua a los queretanos. O sea, esto también se arregla estirando. Pero no hay una tercera vía en este caso. Estirando la liga, pues seguir perforar más pozos, acabarnos los mantos acuíferos, o sea, sacarle. Él hace un planteamiento que se me hace a mí como de caricatura, no conozco. Dice que él lo que haría es venderle el agua a la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola no consume más de 50 litros por segundo, tal vez, y aquí estamos hablando de 1800. ¿La Coca-Cola ¿no? O sea, de 5 de febrero? Sí, dice, pero eso lo vende con agua, ¿no? No un gobierno estatal, ver, ¿no? Los permisos que tienen prácticamente las industrias que conocemos cerveza, aquí, junto como las de San Juan del Río, Caltex y las que son las grandes consumidoras. Claro. Aquí en Querétaro no tenemos grandes consumidores de agua en la industria, realmente es una industria muy seca. En San Juan del Río sí hay más pero Kimberly, Caltex, Ponderosa, por ejemplo, por citar tres. Pero aquí en Querétaro no hay. Entonces, sí, y esas concesiones que tienen los que tienen pozos como Michelin, son concesiones que da la federación, no la da el Estado. Claro. Entonces, eso que quede bien claro. El planteamiento es una falacia. Es un tema que nosotros no nos podemos meter. El gobernador ni un servidor podemos llegar y decir, dame tu pozo, ni mucho menos. Se habló de hacer una consulta pública, por lo menos para que los ciudadanos pudieran conocer un poquito más el proyecto. ¿Qué hay de eso? Se han hecho consultas públicas. Ahora lo que es, hay una iniciativa técnico, hay una iniciativa de una audiencia pública. Ajá. Que está consideraron la ley de participación ciudadana, tengo entendido. He estado en pláticas con el secretario Toño Rangel que lleva esa parte y es muy probable que sí se vaya, lo marca la ley. Entonces, ya urge, ¿no? Se va a realizar una audiencia pública. Sí, se anunció que se va a hacer. Se va a realizar una audiencia pública próximamente. Y es totalmente de índole técnica, digamos, o sea, totalmente, no podemos aquí platicar de que me parece que, o sea, deben traer especialistas que nos digan y totalmente abierta, o sea, aquí hemos tratado por eso no estamos presionando, no hay ningún madruguete en la legislatura, no hay nada, porque decimos, a ver, lo que quieran, aquí está, se entregaron cerca de 4,000 hojas de expediente en 54 anexos, se abrió toda la información, esto es un trabajo de cerca de año y medio, 2 años que llevamos trabajando en esto, está todo abierto, no nos estamos guardando nada, no hay nada. Querétaro puede ser ejemplo a nivel nacional. Va a ser ejemplo a nivel nacional. La regeneración del agua. Va a ser ejemplo. Si los diputados nos dan Bueno, primero que lo aprueben, ¿no? Sí, por eso puede ser. Va a ser, ¿no? Va a ser porque vamos a ser pioneros en hacerlo de la forma correcta y como debe de ser. Y realmente este es un ejemplo que no solo va a ser a nivel Querétaro, va a ser a nivel nacional y va a ser a nivel Latinoamérica. Vocal, hay un asunto que se dice aquí que existe como el cheneque o el chacal o de esas entidades que existe pero que no existe. ¿Es cierto que el agua aquí en Querétaro no se puede retener, se tiene que dejar correr por un convenio que existe pero no existe de la cuenca Lerma-Chapala? ¿Te refieres al agua de lluvia? Sí, al agua. Sí, todo el agua. Sí hay un convenio, sí hay una disposición precisamente de la Federación, de la Comisión de Cuenca. Tenemos que cumplir con ciertas cuotas, digamos, de mandar agua, que esta agua, la que en esta zona, Querétaro tiene 2 cuencas, la del Pánuco y la del Lerma. Aquí en la zona metropolitana estamos en la cuenca del Lerma. Sí hay una cuota que hay que mandar que llega hasta Chapala. Para reponer el agua que dejar correr. Que es última, que hay que dejar correr. En los análisis, estudios que se hicieron con Conagua, pudimos ver que esta agua no estábamos afectando ni al distrito 011 de Guanajuato, ni al proyecto de la presidenta que tiene ahora de la presa Solís hacia León, que también era una preocupación de que si nosotros reteniendo esta agua íbamos a tener, ya todo eso estuvo como el agua que le debíamos a Estados Unidos, que se la debemos y la estamos pagando. Más o menos. Aquí este proyecto no tendría ningún problema con eso y podríamos convivir bien con nuestros estados vecinos de forma armónica. ¿Algún país que ya aplique un proyecto similar? ¿Mande? ¿Algún país que aplique el proyecto similar al Batán? Estados Unidos tiene proyectos similares en Texas, en California, en lugares donde realmente hay necesidad de agua. Las Vegas también. Las Vegas también en el estado, en las zonas medio. O sea, el agua que tomas en reutilizan el agua de la misma forma. Sí, claro. Después de perder en la ruleta. Singapur y en Europa también hay casos. Singapur es un país de vanguardísimo. Singapur es el ejemplo más claro. Le renta el agua a Malasia. La agua cruda se la renta a Malasia, ni siquiera se la compran. Se la tiene que devolver, digamos. Y la procesan. Mira también tienen procesos de desalinización, tienen varios procesos, pero Vocal. Claro. Y la embotellan, Vocal, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Fue un verdadero placer estar aquí en Black. Gracias. Señores, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias, Mario. Al corte, ¿no?
Vamos al corte. ¿Qué pasó? ¿Ya te quieres ir, tío? ¿Que quieres trabajar menos? Ya me quiero ir. ¿A dónde vas? Gracias, muchas gracias. Regresamos. Regresamos enseguida con Gracias. más. Estamos de vuelta en el último bloque aquí de Blanco y Negro. Nos queda poco tiempo. El tema de la ley de protección animal que presentó el gobernador, que anunció ayer y que va a presentar próximamente. Pues ahora se resulta que mi frijol me va a poder mandar al ¿Y quién campo. es el frijol? Hay que tratarlo bien. Con mucho frijol, cuidado. Mi perro, mi amigo. Que le pidas una cuba y te la lleves sin hielo. Sí, yo también le pedí a mi Legolas el periódico y me lo trajo ya leído. Me lo trajo desacomodado. Ya si le hago algo. Sí necesitamos una ley de protección animal. Yo creo que es un ese tema, es el mensaje que manda. Yo creo que es un tema muy empático con muchísima gente, que se ha vuelto importantísimo. Yo creo que ya hay más mascotas que niños prácticamente, ¿no? Sí, claro. Es un sector que hay que cuidar, yo creo también, y es una clientela política, también hay que decirlo. Es un tema también de tendencia, pero yo creo que también es un tema real, hay que decirlo, hay muchísimas mascotas, no solo perros, hay muchísimas mascotas en esta ciudad, en todo el estado, y creo que también definiéndolos como seres sintientes y animal de compañía, ¿no? Y además elevando las penas también, porque hay dos casos recientes, ¿no? Sí, claro, que vimos, que los vimos en Expreso Querétaro, por cierto. Un cuidador en Corregidora y el caso de unos empleados de protección animal del municipio de Querétaro. Sí, que fueron despedidos, ¿no? Sí, fueron despedidos. Sí hubo tal, sí fue de esa manera, que hubo por ahí algunas... Lo del cuidador de Corregidora, eso queda claro. Cómo maltrataba a los animales, pero lo otro no lo sé. Lo que yo creo que es importante aquí resaltar es que se haga conciencia a través de esta ley que tener un animal de compañía implica una responsabilidad. Claro. No es de que lo vas a lanzar a la calle, no es de que no le vas a dar de comer, no es de que lo vas a poner en un espacio que lo vas a traer en la azotea, apto en la azotea abandonado, que los vas a vender, que vas a hacer una serie de cosas que no se deben de hacer. Es una responsabilidad que se va cada año tenemos videos escandalosos sobre ese tema, cada año tenemos. ¿Se acuerdan que hace varios años, por ejemplo, un fulano que grabó ahí al vecino, alguien grabó a un fulano, a un cavernícola cortándole las orejas a un pitbull o algo así? ¡Qué horror! Cada año tenemos varios videos, varios casos de crueldad contra los perrito animalitos. Que apareció en la bolsa que daban cuenta también. Oye, en las redes pero bueno, sociales, que perdió un ojo, en fin, hay un desmadre. Es mayoría perros y gatos, pero hay otros animales, por ejemplo, caballos. Son sometidos a tratos también crueles, por decirlo. Hay tateviates que dejan al caballo ensillado horas. Y eso para un animal, eso es maltrato. Sí, claro. Eso también se va a tener que legislar y perseguir, porque un caballo no puede estar ensillado, no lo puedes transportar ensillado. Ya ni uno tampoco. Ni uno. O sea, oye, o los que tienen un perrito en un balcón, o los que tienen un perro también en una situación donde no es adecuada. O un gato, ahí en un espacio indigno, o un no sé. ¿Y qué va a plantear la nueva iniciativa? Castigos y conciencia. Que tiene que haber responsabilidad de que obviamente se tiene que cuidar y atender y con dignidad a cuidar esas mascotas, ¿no? Y eleva las penas. Las penas, ¿no? sí. Y que Querétaro sea símbolo de decir, si vienes a Querétaro, cuidado con las mascotas porque las tienes que cuidar, ¿no? Y creo que de ahí, también el término mascota se cambiaría, ¿eh? Ajá. Animal de compañía. Animales de compañía. Animales de compañía, sí, ya no, el mascota, digamos que ahora con todo esto que va cambiando los lenguajes, que ya no le puedes decir o sea, ya como le decía yo a Mario, ya no le puedo decir. Son seres sintientes. ¿Y por qué me sigues diciendo? ¡Guau! Cálmate. Sí, entonces son los términos, ¿no? Sí, claro, pero el mensaje es ese, cuidado con los animalitos, cuidado con los seres sintientes y que al mismo tiempo pues hay penas para quienes no traten bien a estos seres sintientes. Yo sé que hay gente que va a minimizar la iniciativa porque a lo mejor no toca, digamos, un gran frívola, tema, ¿no? un gran tema o una abstracción como a mucha gente le gusta, ¿no? Pero es un tema real, es de calle, es de casa, es cercano a la gente además. Y yo creo que sí hay mucha preocupación, sobre todo, insisto, porque cada vez encontramos más casos de crueldad contra los animales y pues está reaccionando para un tema real, ¿no? Había un señor en Álamos, en industrialización, en situación de calle, que traía señor de pelo largo, traía 5 o 6 animalitos.
Se los quitaron. ¿Se los quitaron? Se los Y quitaron. pedía dinero dizque para darles de comer a los animalitos. Y no era cierto. No. Y no era cierto, lo detuvieron, lo sancionaron y ahora está solo y así nadie le ayuda, nadie le apoya también en nada. Sí, sí. O sea, Pero es que que ni él un perro que lo los ladre. amarraba, los maltrataba. Sí, los dejaba ahí en el sol horas. Sí, y así no, que no. tampoco se Bueno, valen para esas llevar, cosas, ¿no? ¿qué tenemos? ¿Qué Pues traes? yo nada más quería comentar lo que dijo el diputado Ulises Gómez de la Rosa sobre el delegado de la Secretaría de Bienestar. Se están que atacando. casi le dijo, es un florero, no sirve para nada. Hay temas importantes que tiene que atender, que tendría se que estar llevan pesaditos informando. los de Sí, Morena, muy, ¿verdad? muy, Y además, muy. Edgar Insulza le dijo a Ulises Gómez de la Rosa, a este que señala el bienestar, que él ni siquiera es de Morena. Además, Le dijo, este ni de Morena y es. se refirió a Mauricio Hernández Núñez, así como diciendo, puta, este delegado no sirve para nada, no hace nada, no informa de nada, y además Viene hay que de perder. referir que viene de una inercia también, bueno, estuvo la doctora Rocío Peniche Vera, muy cercana Claro. a Gilberto Herrera, y en primera Bueno, instancia fue Y hay Gilberto que decir Herrera. que en Ulises esa se salió de deferencia Morena tan para irse importante. al PT, ¿verdad? La fracción del PT. No sé, independiente, Ya no ya ni sabemos, sé. ya no sabemos. El chiste es que Es de la Ulises, 4T, pues, es de la Ulises 4T. Gómez dijo, este señor es, haga de cuenta, el máximo florero que hay en la administración pública, en la representación en Querétaro, en la Secretaría. Imagínate tan importante que es para el gobierno federal la Secretaría de Bienestar, claro. mi querido Mario. Pues que le siga contando, porque yo sé de varios que son floreritos ahí. Hay varios en floreritos, el gobierno, hay varios floreritos, sí. En gobierno estatal y federal y municipal. No, y varios, bueno. Varios, pero los delegados que iban a desaparecer, pues ahí siguen Ahí están. estando y ahora son hasta Son floreros. 58 delegados, más o menos, Sí. a nivel federal. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Pues Mario? yo, este asunto de la estafa maestra de la UAC en la época... La de- mini estafa maestra. Mini también. estafa maestra. Bueno, pues es que El otro hay que lado bautizar las cosas Sí. porque tienen más más punch, ¿no? Sí. Pues, acuérdate que la Casa Blanca y que la ley espía, a todo se le bautiza para que pegue, ¿no? La mini estafa maestra aquí, Eusebio Ventura, que era responsable de Académico, el doctor. académico, doctor Eusebio Ventura, Ujú. de vinculación En la tecnológica época de Gilberto y como rector. proyectos especiales. Sí, salió a dar pasó? una conferencia y dice que él, que hay un autor intelectual y Ajá. que él va a hablar ante la ¿Va a FGR. soltar la sopa? Va a deslindar las responsabilidades y que él se va a basar Quiero en ver. hechos, ¿Y quién es el no autor en intelectual? dichos. No dijo que si le dan oportunidad, él se va a presentar a la FGR y va a aportar los datos. De lo hecho, que se él presentó sabe. de Sí manera traerá voluntaria, pruebas ¿no? y Ya. todo, porque ya ves Pruebas, que luego dice, también pruebas. Entonces, este asunto de la UAC en asusta aquellos con el años, petate del muerto a veces, ¿no? 2020 Sí. que presentó Teresa García Gasca y el Contralor, pues ahí sigue caminando. Es uno de los 6 que han sido Sí. convocados por parte de la Sí, sí, Fiscalía sí, General sí, de la sí. República, comparecer y explicar qué Es uno pasó de los 6. en ese tiempo de Gilberto Pues a ver, Herrera Ruiz. Alguien va a cantar ahí, ¿no? Alguien sí. va a tener que Alguien decir va qué a fue lo que cantar. pasó. Mi querido Mario León, ¿tú qué tienes? Pues con la llegada del nuevo secretario de gobierno renacen las esperanzas de los antreros, restauranteros, Ujú, sobre todo porque pues el nuevo secretario Eric Gudiño ujú. quiere hacer las cosas distintas o intenta por lo menos en este Ajá. inicio, quiere comenzar bien. Ya se reunió de nuevo con ellos, sobre todo los más castigados, o sea, el grupo que no era el consentido antes, Ujú. y digamos que ya generalizó la reunión y hay esperanzas en el sector restaurantero que regresen al horario por lo menos de las 3 de la mañana en los antros y también que se escalone de acuerdo al giro, o sea que las cantinas Claro. cierren una hora, que el restaurante Ujú, cierra otra y que los centros nocturnos o discotecas tengan un horario el más extendido de todos, ¿no? Porque actualmente solo hay un horario, o sea, hay un Ujú. horario máximo, o sea, te cierra lo mismo el que vende tacos con cervezas que el que tiene Sí, claro. pomos. Y Lorena Pomos. Muñoz decía que serviría también Exactamente. para que genere una derrama económica también Sí. importante para todos. Es un ¿no? sector muy castigado y Sí. que hay que decirlo, también tiene, el tema de la generación de empleos creo que es Sí, claro. importante, Sí, claro. el tema de turismo porque tenemos muy cerca a San Miguel de Allende, Sí. no hay forma de Nos competir con compite San mucho, Miguel ¿no? de Allende, o sea, de por sí es difícil competir con San Miguel de Allende Sí, ¿no? y con esto pues mucho más, ¿no? Bueno, Oigan, pues ahí antes está. de irnos, yo además, Dime, por favor. 2 nombres quiero dejar ver. que hoy deben de estar así. ¿Cómo? Tronándose los dedos. Fernando González Salinas y Álvaro Aces. ¿Por qué tú? Bueno. Cárcamo. bueno, ajá. Ujú. 5 de febrero, Sí. bombas mal puestas. Álvaro Aces es el constructor, El constructor. Álvaro Aces, Pero, ¿no? pero Oscar García Pero también. lleva el varias, es Contralor. Álvaro Aces, ¿eh? O sea, ¿sí? ya lleva varias que se le ¿A han poco? señalado. Sí, Que y lo las siguen bombas contratando. van abajo y y lo arriba. siguen ¿De qué te sirve que el contratando. Contralor te diga, mira, es que aquí faltó, es que aquí falló, es que aquí no funcionó? Que lo sancionen, ¿no? Tenemos que ver que haya sancionados, ¿no? Que Porque haya quien quienes se sancione. frotan las manos No cada todo que es hay un Zika, charco. ¿verdad? No todo es Zika. No, todo, no. no, hay Quienes se esos- frotan las hay manos otros. cada que hay charco
pues son los opositores al gobierno de Mauricio Curi, ¿no? Bueno, esta vez hay que decirlo, no fue charco, sí se les inundó bonito. Alberca, pues. Sí se les inundó bien. Pero Cadereyta, ¿viste cómo estaba Cadereyta? También. Bueno, oye, si se inunda el metro de Nueva York. El otro Querétaro también se inundó, ¿no? Tolima El otro Querétaro también se inunda, ¿no? El metro de Nueva York se inundó. ¿Y qué más que me dices en Texas, no? Hasta Sí, patos, había patos ahí. Oye, que ya nos tenemos que despedir, señores. Vámonos, Muchas gracias, como siempre. Gracias en el foro de Expreso Querétaro. Gracias en Blanco y Negro en este podcast, Gracias. mi querido Mario León. Saludos a Miguel Ángel Álvarez. Igualmente, abrazos, saludos, como Saludos, siempre, Miki. en este espacio de reflexión y relajo y análisis y debate. Gracias. Que tengan buenas tardes y nos vemos en la próxima. Bye bye.